Esto que veis en pantalla son pinturas canalizadas por la invitada que ahora mismo nos acompaña en esta serie de entrevistas especiales que estamos realizando en Madrid. Ella es Gemma García del Castillo, es canalizadora, artista y terapeuta. Gemma, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y estas pinturas, tú estás con el consultante, ¿no? Bueno, de alguna manera, consultante, y tú canalizas esta información, esta pintura. ¿Cómo funciona? No, exactamente no es así. De hecho, es muy distinto. Sí. Cuando a mí me encargan un dibujo, lo único que necesito es el nombre de la persona. Entonces, no hay ninguna conversación, ninguna charla previa, y eso es parte muy importante del proceso. Solo el nombre. Solo el nombre, sí. Entonces, a partir de ahí, yo lo que siento es como que se abre la puerta de la inspiración para que la información vaya llegando. ¿Y de qué manera viene? Pues de una manera súper integrada en mi día a día, de una manera muy natural. Pues puede ser con el libro que estoy leyendo en ese momento, una frase de repente me conecta con esa persona, puede ser mi propio proceso, el que estoy viviendo, o emociones que se me despiertan, también la conecto, de repente me viene esa persona. Entonces, o bueno, ir caminando por la calle, ver algo significativo. Yo siempre voy con la metáfora conmigo de la mano. Entonces, son, como te digo, piezas que se van juntando, hasta que, bueno, pues me llega la imagen. La verdad es que cada dibujo puede ser muy diferente, porque a veces primero veo la imagen, a veces tengo muy claro el mensaje, porque todos los dibujos tienen un mensaje, y bueno, y se va creando. Esto ahora es así, pero cuando esto apareció en mi vida, la verdad que era de una manera muy inconsciente. Yo simplemente me sentaba, dejaba que fluyera la información. Bueno, me ponía, no información, yo simplemente fluía, dibujaba, y luego ese dibujo, lo que había sentido, lo que me inspiraba, le ponía un mensaje. Y lo cierto es que cuando esa persona lo veía, tenía una sincronicidad enorme con lo que estaba viviendo, se sentían muy conectados, era siempre una imagen y un mensaje muy significativo, pero siempre mostrándole lo que le sucedía de una manera muy constructiva. Para mí eso fue un impacto, porque bueno, surgió eso en mi vida de una manera increíble, muy mágica. No es algo que yo decidí hacer, ni pensar, por lo menos conscientemente. Y al principio, ya te digo, fue algo que surgía de manera natural, pero claro, yo eso no podía negar que ocurría, porque hacía otro dibujo, ocurría lo mismo, hacía otro dibujo, ocurría lo mismo. No lo podía negar, que algo pasaba, que esas personas tenían una información importante, una conexión, algo que llegaba dentro, y no solo eso, sino que esos dibujos, cuando en otro espacio-tiempo lo veía otra persona, también le podía resultar, tenía como esa característica, ¿no? Como de un oráculo. Otra persona podía resonar también con ese mensaje. ¿Por qué? Porque también los dibujos no están, se llaman personalizados, porque los creo inspirándome en la persona, pero realmente no va a hablar ni de su escenario ni de su personaje, va a hablar de algo como más de esencia, más profundo. Entonces, bueno, por eso te digo que se puede identificar mucha gente, pero había una parte de mí que decía, ¿cómo puede ser esto? Estaba mi parte más abstracta, que es que lo he experimentado. Es cierto, es una certeza que ese dibujo sirve, pero mi parte lógica era como, ¿pero esto por qué ocurre? Entonces ahí hubo una serie de años y muchos procesos hasta que yo empecé poco a poco a darme cuenta que cuando iba a hacer un dibujo, de repente se me iba conectando la información. Información, como te decía antes, que puede ser de un libro, una imagen, una hoja que veo en el suelo, es que cualquier cosa en verdad. Pero era siempre, claro, como yo estaba enfocada en encontrar un sentido a lo que esa persona vivía, o yo misma en mis propios procesos, que bueno, pues también hago dibujo para mí o lo que estoy viviendo, pues como está ese foco puesto ahí, pues la información va llegando.
Interesante. Pero no solo, obviamente, haces estos retratos, bueno, más que retratos, pinturas, no son retratos, son pinturas canalizadas, sino que también has creado esto que veis aquí, el oráculo, la mirada mágica, que va acompañado de un libro, ¿no? Sí, El oráculo, la mirada mágica, con texto e ilustraciones, obviamente, de nuestra invitada, de Gema. Gema ilumina. Gema ilumina. Sí. Y esto, bueno, claro, este oráculo, la pregunta típica, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues es una herramienta, bueno, el oráculo siempre se suele asociar a lo predictivo, a ver el futuro, a ver lo que va a pasar, lo que piensan de ti, lo que va a suceder, pero este oráculo está pensado para que sea un espejo donde te paras a mirarte de una manera profunda, donde abres la mente y bueno, tratas de, sobre todo eso, encontrarle sentido y ver lo que te esté sucediendo de una manera más constructiva. Y luego, pues eso, que sirva como herramienta para que activemos ese lenguaje simbólico. Los dibujos son muy metafóricos, pues en el ejercicio mismo de me pasa esto y me ha salido esta carta, este mensaje, hay muchas asociaciones que puedes hacer. Entonces, o sea, hacer ejemplo, un hábito. Un hábito, ¿no? Es decir, cada día, pues, a ver qué mensaje tengo para hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Es una... O también le puedes preguntar por algo en concreto, ¿no? Mira, tengo este problema o tal, a ver si me viene alguna ayuda, algún consejo, alguna recomendación. Cualquier cosa, para cualquier área de la vida, pero siempre enfocando la pregunta a ser un espejo. Yo de momento voy a pedir un mensaje, a ver qué me dice, ¿eh? Lo mostramos también en pantalla. Mira, sale esta carta que es la quietud, ¿eh? La quietud. Y dice así, mira, la veis aquí también, ¿eh? Aquí veis la carta, la quietud. La montaña es quietud. Presencia, contempla y acepta todo a su alrededor, todo lo impermanente y transitorio. Seamos montañas. ¿Qué quiere decirme esta carta? Bueno, pues, para eso está el libro también, ¿no? Sí. Para... Yo lo que digo siempre es muy, muy importante el primer impacto que a ti te da, lo que te sugiere, lo que te inspira. Luego, el libro está creado para, de algún modo, marcar un poco el camino del significado, porque cada carta va a estar muy conectada a cosas concretas que van a ayudar mucho a conectarlo. Pues, por ejemplo, una puede tener mucho que ver con la frustración, otra con el pasado, otra con creencias, otra con expectativas. Entonces, la carta siempre te va a dar un camino, un matiz de asociaciones que puedes hacer. Mira, aquí me dice el libro, ¿eh? Esta mujer firme y segura, o sea, la que veis aquí en pantalla, a ver si la podéis ver bien, aquí en pantalla. Aquí la veis, perfecto. A ver, vamos a acercar un poquito más, que se vea. Ahí la veis. Esta mujer firme y segura, como una montaña, nos evoca un espacio de quietud que existe dentro de nosotros. Desde ahí, centrada en su misión, observa los pensamientos que van y vienen, que entran y salen, sin aferrarse a ninguno de ellos, como quien observa las nubes pasar y diluirse. Encontrar y habituarnos a este lugar nos libera de muchas identificaciones que son puramente construcciones mentales y desaparecen si en vez de reaccionar somos capaces de observarlas. Tiene mucho mensaje, ¿eh? Ya te lo digo. Esta carta te invita a observar tu mente y lo que se mueve en ella. Identifica esos pensamientos que te inquietan y que te activan sentimientos y emociones que te restan. Una vez definidos, conviértete en montaña. Siente su firmeza, su poder, la sensación que te transmite. Y desde esa energía coloca tus pensamientos frente a ti. Son nubes y se están moviendo. ¿Cómo visualizas esas nubes? Puede que se diluyan fácilmente y te muestren de repente la luz del sol o de una noche estrellada. Puede que sean densas pero se muevan y alejen rápido. Tal vez se ennegrezcan y estalle una tormenta, pero en ningún caso podrán dañar a la montaña porque su efecto es siempre transitorio. Oye, pues me da muy bien esta carta ahora, ¿eh? Claro, no es casualidad. No es casualidad que salga ahora, precisamente. Claro, es pura resonancia y energía, claro. Ahí lo veis. Qué pues bueno. Todo lo que te pueda inspirar esa carta, ¿no? Y siempre invito a que no sea el momento en el que te sacas la carta, sino que esa imagen, esa información, lo que más te haya llegado, te lo lleves contigo en el tiempo, porque al final lo que te va a reflejar el oráculo no son cosas superficiales, es algo que está ahí. Claro, de esto hablas, ¿no? Del el lenguaje metafórico, que es el que nos conecta con nuestra esencia, ¿no? Con el ser. Sí, sin duda, sin ninguna duda. Y, a ver, es algo que en realidad es un poco complejo, ¿no? De
porque no es un método, no hay unos pasos a seguir que lo pueda hacer todo el mundo igual. Pero sí es algo que tú sientes dentro con total certeza y bueno, un poco el mensaje y las herramientas que facilito siempre pretenden eso, ¿no? Que lo volvamos a reconectar con ese idioma, que cuando éramos niños era mucho más fácil, que lo tengamos presente, pero no solo el ratito que vamos a meditar o nos ponemos a pintar o a hacer lo que nos gusta, que parece que lo utilizamos un poco como de desconexión, que bien, me recargo, pero luego vuelvo a la vida real, a tus problemas. Entonces yo pretendo que todo esto se utilice precisamente para el tema, la cuestión que más te quita el sueño, que más te preocupa, que se incluyan muchas historias, muchos juegos, ejercicios, pensamientos, todo. Claro, es que el inconsciente solo entiende el lenguaje metafórico, Claro. de la imaginación, hemisferio derecho, tan denostado en esta sociedad. Exacto. Que ahora se parece que se está recuperando un poco, porque siempre hemos estado mucho en el hemisferio izquierdo, razón, lógica, explicarlo todo, justificarlo todo. Pero lo que nos mueve, lo que nos conecta, o que incluso crea nuevas realidades, que se acercan más a aquello que deseamos, queremos, o que tiene que ver más con nuestra alma, con nuestro propósito o misión, tiene que ver con el hemisferio derecho, con el lenguaje metafórico, el lenguaje de la imaginación, el juego también, ¿no? Tener también una visión un poquito más lúdica de la vida. Claro, es conectar con esa parte creativa, en verdad, porque al final ponerte en ese lugar creativo, lo creativo construye, genera posibilidades. Entonces tú ante un problema que tengas, una circunstancia, añadir dosis de ese hemisferio derecho que decimos siempre va a abrirte el camino. No se va a estancar en lo negativo o en lo que te haya pasado, no se va a estancar ahí, sino que va a generar nuevas posibilidades. Como bien decías, claro, es el lenguaje del maestro, de esa parte más esencial, más sabia que tenemos. El maestro interior, ¿no? Totalmente, claro. Y cosas tan simples y que pueden parecer tan tontas como tú estás en un momento, vamos a poner un proceso, que dices, los nervios, la tensión me genera un nudo en el estómago, por ejemplo, pues el simple hecho de hacer el símbolo, ¿no?, de me quito ese nudo, si tú lo has verbalizado así, me siento un nudo en el estómago, el simple hecho de cada día, cada vez que te sientas ahí incómodo, mal, hacer ese gesto, tu inconsciente, como decías, lo entiende. Lo entiende. Claro, lo entiende y esto está creando un efecto en ti. De ahí que yo siempre las herramientas sean como integrar en tu vida, normalizarlo, integrarlo, porque cuanto más lo hablas, es como esa parte inconsciente se siente escuchada, se siente que le damos credibilidad, entonces es como todo se vuelve como mucho más claro, esas señales se vuelven muy, muy, muy claras porque se te van a ir reflejando en señales. Señales, sí. ¿A qué te refieres? Pues que tú recibas la información de lo que te sucede, de lo que pasa, de por dónde ir, de cuál es el camino, tu camino, lo entiendes con mucha claridad. Me refiero a todas estas sensaciones, certezas, esa es la palabra, esas certezas que tenemos. A ver, hay una cosa, yo creo muy importante con el tema este de las señales, y es que, a ver, mi mensaje para el mundo es un poco ese, ¿no? Es como integrar, normalizar ese hemisferio derecho, con el objetivo de ¿qué? Pues de encontrar sentido a todo lo que te pasa, a todo lo que experimentas. Entender que todo tiene su razón de ser y que, bueno, vivimos experiencias que nos gustan menos, pero tienen un poco ese objetivo. Entonces, todo lo que nos pasa es simbólico, todo tiene un significado. ¿La vida nos habla a través de todo lo que nos pasa? Yo estoy convencida de que todo es susceptible de ser leído simbólicamente. Entonces, ponme ejemplos. Es que para mí es tan sencillo como que yo, dentro de mí, siempre quiero encontrarle sentido a la vida, a lo que me sucede. Entonces, con ese foco puesto ahí, empieza a llegar señales. Señales, pues, por ejemplo,
no paro de ver un número, por ejemplo. O de repente alguien me recomienda un libro, lo busco, su portada aparece, no sé, un león. Y voy andando por la calle y escucho una canción que habla de un león, por ejemplo. Son como cosas que por lo que sea te van a llamar más la atención y se van a quedar contigo. El tema es, yo puedo buscar qué significa el león, por ejemplo, como animal como de interpretar, poder. ¿no? Exacto. Puedo buscar qué significa X número que he visto, pero también un tema importante. No se trata de, como he visto un león, el león significa esto, esto es lo que me pasa. Como este número significa esto, esto es lo que me pasa. Es como yo hacer el ejercicio de yo encajarlo a mi vida. Es decir, no va a ser literalmente lo que me diga el simbolismo del león. O los números, tú puedes buscar información y de hecho puedes ver información distinta. Puedes ver números, no sé, de la cábala, de muchas vías, y la información no puede ser exactamente, o sea, puede variar. Entonces, el ejercicio está en que tú decidas qué parte del mensaje tiene un sentido para ti. Y no hacer de, por ejemplo, ese caso de el número o un símbolo que he visto, que sea en su totalidad, sino como son pequeñas piececitas de un puzzle que tú tienes que encajar con lo que estás viviendo, con lo que te está pasando. Entonces, en realidad es como ser un decodificador. Entonces, cuando tú estás enfocado en darle sentido a lo que te sucede, en realidad estás conectando pues con esa parte del ser y de una manera u otra te la va a dar. Es que no es fácil de explicar, porque ya te digo que no es algo que diga, pum, de repente voy a ver algo. O cuántas veces no nos ha pasado que estás viviendo una situación y escuchas una letra de una canción y parece que está hecha para ti. O ves un cartel por la calle, ¿no? Pero es como esa construcción de pequeñas señales que de repente pues te van dando un significado a lo que tú estás viviendo y experimentando. ¿Cómo aprender a interpretar estas señales? Tú, por ejemplo, haces talleres, ¿no? Sí. Para enseñar estas cosas. Pues haciéndole un hueco a tu vida a todas estas herramientas, a todo lo simbólico. Por ejemplo, en mi caso, dibujar fue una herramienta que me permitió, como le dedicaba tanto tiempo, tantas horas, me dedicó a ir aprendiendo a decodificar, pero en cualquier caso ya no necesito hacer un dibujo para obtener información, en realidad. Pero sí, lo que a ti te guste hacer puede ser, yo creo, el terreno perfecto para empezar a encontrar esas piezas de puzzle que luego te van a dar un sentido. Por ejemplo, imagínate alguien que le encanta cocinar. Pues alguien que le encanta cocinar obtiene información de cualquier cosa. Por ejemplo, cocina algo y ese alimento necesita antes estar en agua. Tú a eso le puedes dar una lectura, pues es una energía que te pide conexión con lo emocional. O, por ejemplo, hay un alimento que se cocina muy rápido. Es que tú a todo le puedes dar una lectura y luego el tema es que es algo que cada uno tiene que entender la manera de codificarlo. Yo, por ejemplo, en los talleres lo hago sobre todo a través de visualizaciones, así bastante rápidas, también un poco con la idea de resignificar un poco todo este tema de lo que es visualizar, obtener información. No sé, muchas veces se piensa que solamente unos pocos, o visualizar es cerrar los ojos y ¡pum!, obtener una información. Pues yo un poco lo que trato de mostrar es que, por ejemplo, para quien dice, yo no veo nada, estaba atenta todo el rato a los ruidos de fuera, pues eso mismo ya también te está dando una información. Te está dando una información que es que estás muy hacia afuera o que hay mucho ruido. O sea, cada palabra, cada cosa puede estar dando una información. O, por ejemplo, ¿por qué de repente se me ha aparecido este recuerdo de cuando era pequeña? ¿O por qué he visto este objeto que estaba en casa de mi abuela? Todo, o sea, es un poco... Es mucho hemisferio derecho e izquierdo, en realidad, porque es como validar y entender que todo lo que te aparece
todo lo que llega a ti, o esos pensamientos que llegan, o ese sueño que has tenido, más ese símbolo de ese número, todo, cualquier cosa puede ser susceptible, y es como, llévate esas piezas contigo y permítele el tiempo necesario para que todo pueda encajar. Es un poco como el investigador típico de película que tiene la pared llena de cositas y luego van encontrando su conexión. Entonces los talleres es eso, es como, venga, a ver qué información sale. Y yo siempre lo que trato es de inspirar. Ha sido esto, pues puede ir por aquí, puede ir por allí, y invitar y motivar a que se lleven esas piezas, ¿no? Esas cositas y bueno, en la práctica, ya te digo, cuanto más cabida se le da, más validez y valor se le dé a esas cosas que parecen no tener sentido y vienen de la nada, pues más encuentran su lugar y su manera de expresarse. Pero es que eso es algo que cada uno tiene que decodificar por sí solo. Desarrollando la propia intuición, ¿no? Conectar con el maestro interior, desarrollar la intuición. Y en eso, ¿cómo nos puedes ayudar tú, Gemma? Pues, por ejemplo, el oráculo es una herramienta, es un puente. Es un puente para que más allá de las cartas, pues cualquier momento y lugar te pueda ser de inspiración para encontrar tus propios mensajes. Pero el oráculo es un poco una manera de crear ese hábito de jugar con la metáfora, darle un sentido a un color o a una imagen que has visto, que de repente luego se te viene a la mente la llave que has visto y te ha salido en la carta, y la encuentras esa llave en otro contexto en el que te están facilitando otra información. Es que eso al final sale solo. Yo creo que es más un tema de abrir la mente y como cualquier otra cosa, y ser constante, hacer de ello un entrenamiento. Un entrenamiento, pero dejando que la propia intuición te hable, ¿no? Que el propio ese maestro interior te hable. Sí. Mira, a mí me pasa algo parecido a ti con las cartas del tarot, con el tarot de Marsella. O sea, yo nunca he estudiado. O sea, el tarot de Marsella yo no lo he estudiado nunca. Pero es cierto que desde pequeño, las veces que he mirado el tarot, es como si las cartas me hablaran, ¿no? A mí se me despierta la intuición con estas cartas, con las cartas del tarot de Marsella, pero no lo he estudiado en ningún sitio. Y con esto pasa lo mismo. Obviamente, aquí tenéis el libro del oráculo de la mirada mágica, donde se os explica el simbolismo, el significado de cada carta, pero a partir de aquí, con el entrenamiento, tú mismo irás viendo cosas que quizá ya nos explican en este libro. Sí. Sí, y bueno, me lo dicen mucho que es muy fácil conectar con él, porque es sencillo y es muy fácil identificarse en cualquiera de sus formas. Luego, por ejemplo, también los dibujos personalizados, yo lo que he experimentado para lo que sirven es un poco para romper la estructura mental. ¿Por qué? Y por eso decía antes que es algo importante el tema de que no se hable con la persona, de no tener una información previa. Que nada te influya. Claro, es importante, ¿por qué? Porque al ver reflejado algo que realmente le resuena, siento que rompe mucho la estructura mental. Y esto siempre, cuando descubrí, hay una historia que seguro que conocéis, la del escarabajo dorado de Carl Jung. Pues esa historia me encaja mucho con este tipo de dibujos. ¿Por qué? Pues bueno, cuento la historia por si alguien no la conoce. Y bueno, cuenta la historia que Carl Jung tuvo con una paciente en la que le costaba mucho avanzar. Le costaba mucho avanzar porque esta persona era muy rígida mentalmente. Entonces, en una de las consultas que tuvo, ella le estaba contando un sueño que había tenido con un escarabajo dorado. Entonces él enseguida empezó a relacionarlo con lo que es la renovación, el cambio, y justo en ese momento se empezó a escuchar un golpeteo en la ventana. Entonces Carl Jung abrió la ventana y entró un escarabajo dorado. Entonces esa paciente, poder ver reflejado en lo externo un reflejo de lo interno, fue como que le abrió la mente. Aparte, el escarabajo dorado no era un insecto típico de la zona, del lugar. Sí. Era muy improbable que un escarabajo dorado se colara por la ventana. Improbable, y encima, y aunque fuera probable, porque podía haber muchos en ese momento. En ese momento, además, claro, ¿sabes? Es como algo muy significativo.
Entonces, claro, todo esto es lo que digo, ¿no? Cuando tú dejas este lenguaje formar parte de tu vida, las sincronías, las señales son muy claras, muy claras. Y siento que en realidad no es algo que tú tienes que buscar fuera, ¿no? No es volverse loco, aunque yo reconozco que me volví loca. Buscando señales. Claro, buscando señales. Formó parte de mi proceso. Al final es entender que cuanto tú más abres la puerta a este idioma, más lo vas a ver fuera, pero es puro reflejo de tu interior. Es como el que se quiere comprar un coche rojo, de repente va a ver solo coches rojos. O la mujer que está embarazada solamente ve mujeres embarazadas. Es como tu foco está ahí o está en eso y tu mente solamente va a captar esa información. Por eso, si tú estás, tu foco y algo muy importante en tu vida siempre es encontrarle sentido, pues esto se hace, pues eso, se habla alto y claro, las señales, porque además forman parte de tu vida pues este tipo de juegos, visualizar, hacerle caso a esa intuición o, bueno, dar sentido. Eso es algo muy, muy importante. Es que hay gente que eso no le da importancia, ¿no? Dicen, estos son supercherías. Estos son cosas que no funcionan. Sí, está muy bien para jugar un rato y demás, pero realmente no. Pues ese es el tema, no le funciona porque no cree en ella y no están abiertos a recibir esa información. No están abiertos. Bueno, está en el hemisferio izquierdo. Exacto, no lo sacas de ahí. Exacto. Pero si tenemos dos hemisferios, ¿Tenemos dos? Digo yo, pues será para utilizarlos los dos. De hecho, dicen que tenemos dos, pero que el hemisferio importante para armonizar, para conseguir la armonización cerebral de los hemisferios es el derecho. De hecho, si trabajas más el hemisferio derecho, tienes más probabilidades de conseguir esa armonía. Bueno, esto lo dice, por ejemplo, el doctor María Alonso Puig en su último libro. Creo que se llama Resetea tu mente. No he leído. Y habla de eso precisamente, de que nos hemos pasado toda la vida, o los últimos siglos, enalteciendo mucho la razón, la lógica, el hemisferio izquierdo, cuando hemos olvidado el hemisferio más potente, que es más potente que el izquierdo, el hemisferio más potente que es el derecho, ¿no? Que con ese pues se trabaja a través de la imaginación, del contacto con la naturaleza, pues como hacían, por ejemplo, los chamanes. Los chamanes sabían cómo desarrollar el hemisferio derecho y eran capaces de hacer cosas que parecen mágicas, pero no lo son porque todo es energía. Claro. La energía siempre es moldeable, la realidad es moldeable, pero eso no lo ves hasta que no experimentas y trabajas el hemisferio derecho. Sí. Y por eso es tan importante tener herramientas como, por ejemplo, esta, La mirada mágica, este oráculo con 54 cartas que incluye este libro, para que empecéis a trabajar con el lenguaje metafórico, simbólico, que es el lenguaje con el que vuestro maestro interior, vuestra intuición se comunica con vosotros. Este oráculo, ¿dónde se puede conseguir? Pues contactando conmigo. ¿Sí? Contactando conmigo y lo envío por correo certificado. Qué bien. Pues ahí tenéis el contacto de Gemma, cualquier cosa que necesitéis, ya sea el oráculo de la mirada mágica, también, ¿por qué no? Y que os haga una pintura canalizada, ¿no? Le dais vuestro nombre, os hace una pintura canalizada, y esa pintura también la envías, ¿no? Sí, también la lo envías. envío y una vez reciben el dibujo con el mensaje escrito por detrás, envío un audio. Sí, ahí cuento un poco cómo ha surgido, qué se me ha movido dentro, cuáles han sido las señales, porque eso siempre añade mucho significado al dibujo. Y solo necesita vuestro nombre. No hace falta que le expliquéis vuestra vida. Pues si explicas vuestra vida ya, hemisferio izquierdo. Ya, eso. Venga, hemisferio izquierdo. No, hemisferio derecho. Eso es. Podéis también, haces talleres grupales. Eso es. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues previsto, no tengo fecha, pero lo anunciaré en breve. ¿Sí? Después de Navidades continuamos. Qué bueno. Bueno, lo que podéis hacer es seguir a Gemma en sus redes sociales. En Instagram, por ejemplo, la encontráis como Gemma Ilumina. Gemma Ilumina, me encanta el nombre, por cierto. Y también tenéis el teléfono, el que veis ahí en pantalla, que os podéis comunicar a través de WhatsApp. Sí. 657-389-555. Eso es. 657-389-555, con el prefijo 34 delante, si le escribís el WhatsApp desde fuera de España. 0034 más 34 y el 657-389-555. Gemma, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en Alex Comunica. A ti, un placer. Sigue adelante con ese trabajo, porque yo creo que nos conviene mucho que haya seres de luz
que empiezan a explicarnos lo importante que es el lenguaje simbólico, metafórico, trabajar el hemisferio derecho a través del arte, de la imaginación, del juego también. Claro. Tan importante. Gemma, gracias. A ti, un placer.